Bueno, hola chicas, estamos en la charla internacional de sindicalistas judiciales. Es una charla donde podemos compartir con compañeras sindicales de diferentes países este evento en miras al 8M y donde cada una está preparando diferentes charlas y movilizaciones para este día. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo hoy y poder escucharnos entre todas sobre la situación en cada país y en cada ciudad. Hoy contamos con compañeras de Uruguay, de España, de Colombia, de Brasil y de Argentina. Así que vamos a empezar con la compañera de Uruguay, con Pilar Igoa, secretaria de Asuntos Gremiales de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Pilar, te damos la palabra. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes. Para mí buenos días porque todavía no almorcé, así que buenos días. Bueno, un placer estar compartiendo este espacio con todas ustedes, y la verdad que muy emocionante también el poder hablar con compañeras trabajadoras de diferentes países para poder intercambiar sobre las realidades de cada una. Voy a tratar de hablar lento por el tema de la compañera brasilera para que pueda entenderlo. Yo estoy en la dirección del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que se llama Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Nosotros somos trabajadores judiciales y nucleamos a más del 80% de los trabajadores de todo el país. El Poder Judicial uruguayo es una organización donde la mayoría de sus trabajadoras somos mujeres, más del 80%. En la actualidad, en la Suprema Corte de Justicia, también hay una mayoría de mujeres, de cinco ministros, son 3 mujeres y 2 hombres, lo que por ahora no se refleja en políticas específicas hacia la mujer en lo que es, por lo menos en la parte de las compañeras judiciales trabajadoras. Yo soy la responsable de la Comisión de Asuntos Gremiales. La Comisión de Asuntos Gremiales es la responsable política de la Comisión de Género y de la Comisión de Salud Laboral. La Comisión de Género en nuestro sindicato, si bien hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchos impulsos de creación, recién este año ha tenido un impulso, el año pasado, en el 2021, y un poco antes también con la pandemia, ha tenido un impulso importante. Yo creo que a raíz de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, las compañeras trabajadoras, las mujeres, hemos sentido la necesidad de juntarnos, de reunirnos, de poder intercambiar en forma no presencial, porque no se podía por la emergencia, pero por lo menos en forma con estas plataformas tipo Zoom, para compartir las cosas que nos estaban pasando, tanto en las oficinas como a nivel de nuestras casas, ¿no? De nuestra vida personal, de lo que estaba pasando con toda esta situación de emergencia sanitaria. Yo creo que la emergencia sanitaria puso de manifiesto todas las dificultades que tenemos los trabajadores en general, y sobre todo las mujeres trabajadoras, en nuestros lugares de trabajo y a nivel de nuestra vida cotidiana. De todas maneras, las mujeres judiciales, las trabajadoras judiciales, en un gran porcentaje hemos tenido una participación en todas las organizaciones sociales de mujeres en todo el Uruguay. Actualmente, después de una larga historia que empieza por el sufragio femenino, Uruguay es el primer país en lograr el sufragio femenino, hasta la actualidad, que tenemos la coordinadora de feminismos con más de 20 organizaciones que participan en ella, y tenemos muchas compañeras judiciales que participan a nivel de sus barrios, de sus partidos políticos, de diferentes organizaciones sociales. Nosotros como Comisión de Género, orgánicamente todavía no estamos participando, porque, como les digo, recién estamos en el arranque. Hemos realizado algunos talleres sobre la temática de género en el Poder Judicial, y bueno, estamos en ese camino de arrancar. De todas maneras, el Uruguay
tiene una larga historia, como decíamos. Tenemos muchas conquistas, como son la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley de violencia hacia la mujer basada en género, que es una ley relativamente nueva y que recién ahora se está pudiendo implementar en el Poder Judicial. Una de las reivindicaciones de nuestro sindicato son los recursos para implementar esa ley, porque esa ley se votó, es una ley muy amplia, pero no se votaron los recursos financieros para la creación de los juzgados, para el nombramiento de los magistrados y para el nombramiento de funcionarios administrativos, que sabemos que somos el soporte de todas esas decisiones judiciales que se toman, ¿verdad? Recién ahora, el mes pasado, se inauguró en San Carlos, que es en el departamento de Maldonado, el primer juzgado basado en esta ley de violencia basada en género. Otros de los derechos que se han logrado a nivel general para las mujeres son el acceso a la educación libre de discriminación basada en género, el acceso a la salud con equidad, y el acceso integral a la salud, sobre todo en la parte con énfasis en la salud sexual y reproductiva en todas las edades, ¿no? Desde niños, niñas y adolescentes hasta adultos mayores. En el Poder Judicial nosotros hemos logrado la extensión del medio horario por lactancia hasta que, mientras la mujer siga amamantando, tiene medio horario por lactancia, la extensión en 30 días de la licencia maternal, y salas de lactancia en las oficinas grandes, en los edificios grandes, donde se podían establecer salas para que las compañeras puedan ir y dar de mamar a sus bebés, o sacarse leche y guardarla, y una licencia especial por situaciones de violencia doméstica, cuando las compañías, que no tiene término, no tiene días específicos de duración, o sea, las compañeras que tienen alguna situación de violencia doméstica y que hacen sus denuncias en los juzgados, si son trabajadoras judiciales, tienen la posibilidad de acceder a violencia, a esta licencia especial. Lo que tenemos pendientes, ¿no? Muchos pendientes, tenemos muchos más pendientes de los logros que hemos tenido como sociedad y como trabajadoras judiciales. Nosotros estamos bregando en el Poder Judicial por la creación de una comisión de género institucional. Nosotros tenemos una comisión en la institución para denunciar las situaciones de acoso laboral, que es un paso que el organismo dio en su momento y de la cual participamos los gremios. Pero creemos que eso es un paso pequeño y que no cubre todas las necesidades que tenemos las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial. Por eso creemos fundamental que se cree una comisión que tenga en cuenta la salud de todos los trabajadores en general, pero sobre todo la salud de las trabajadoras, o sea, la salud de los trabajadores también con una perspectiva de género. Porque sabemos que las trabajadoras, por ejemplo, que están en los juzgados de familia especializados, que son los que atienden las situaciones de violencia doméstica, están mucho más expuestas en su salud emocional que los trabajadores que están en un juzgado donde se atienden trámites de paz, civiles o laborales. Entonces creemos que el organismo tiene que tener políticas específicas para atender la salud de esas trabajadoras, para prevenir las situaciones de enfermedad y para capacitar y sensibilizar a todos los operadores que trabajan en esa temática. Nosotros decimos que además de la capacitación en lo que tiene que ver con lo específico legal, de cómo se aplica la ley y todo lo demás, necesitamos que los operadores judiciales estén sensibilizados sobre la temática del género en el Poder Judicial, para poder atender las situaciones de las propias compañeras que trabajan al lado todos los días, ¿no? Durante 6, 8 horas, y para poder atender las situaciones de las usuarias que llegan al Poder Judicial como último recurso, ¿verdad? Sabemos siempre que
las personas llegan al Poder Judicial cuando no pueden resolver de ninguna manera sus problemas entre pares. Entonces acuden a la justicia para que la justicia resuelva su problema. Y bueno, sobre todo en las situaciones de violencia de género, cuando sabemos que la víctima de violencia está en una situación tal que que acude a la justicia como último recurso, como el último recurso, y bueno, y sobre todo el último recurso de las personas, de las mujeres en mayor vulnerabilidad, no solo emocional, sino social, ¿verdad? Después, bueno, creo que me quedaría por acá. Nosotros estamos preparando, este 8 de marzo, convocamos a un paro general de 24 horas sin guardia gremial, y llamamos a las compañeras judiciales en todo el país a participar de las diferentes marchas que se organizan a través de la Coordinadora de Feminismos en todos los departamentos del país. Nosotros tuvimos algunas dificultades con este paro general, porque a nivel de la central, de nuestra única central sindical, el PIT-CNT, se discutió si debía ser un paro de mujeres o un paro general de trabajadores. Nosotros en el Poder Judicial definimos que el paro tiene que ser un paro de clase, en realidad los compañeros que paran también deben acompañar el paro, pero además quedarse en sus casas, por ejemplo, para favorecer que las compañeras trabajadoras podamos participar de la marcha, porque sabemos que las mujeres también nos hacemos cargo del cuidado de los niños, de los menores y de los ancianos. Entonces, bueno, para favorecer que las mujeres podamos concurrir a la marcha y salir a luchar por nuestros derechos, bueno, los hombres pueden colaborar haciendo esa tarea ese día por nosotras. Bueno, me quedo por acá porque ya me pasé del tiempo, y muchas gracias a todas, un placer. Muchas gracias, Pilar. Vamos a seguir con la compañera de Colombia, con Liliana Vega Merino, que pertenece a Zonal Rama Justicia, es miembro de la Junta Directiva. Así que Liliana, te escuchamos. Bienvenida. Buenos días o tardes a todos, dado que este es un programa internacional. Hago extensivo mi saludo en representación de Azonal Judicial a todos los miembros de este panel tan importante en el que estamos compartiendo nuestras experiencias, no tanto como sindicalistas, sino como activistas de los derechos de las mujeres. En esta oportunidad vengo sola, hay un gran vacío en esta comisión porque nuestra compañera representante de la Comisión de Género, Carola Enríquez, está atravesando una situación familiar muy dolorosa que compartimos todas quienes trabajamos en su equipo, y tratando de suplir esa ausencia y ese vacío para promover el trabajo que hace ella desde la Secretaría de la Mujer, pues he retomado yo un poco su labor haciendo un resumen sucinto de lo que básicamente se hace en la Secretaría. Pues mi trabajo está enfocado en la Secretaría de Seguridad Social, donde nosotros promovemos básicamente los derechos de los trabajadores desde el enfoque de bienestar. Soy miembro de la Junta Directiva de Azonal Judicial, que es un sindicato fundado desde 1976 por el juez Jaime Pardo Leal, quien enseñó una forma de lucha diferente a los judiciales desde el trabajo colectivo sindical, teniendo en cuenta que por excelencia el trabajo del juez es solitario. Sin embargo, él en esa época, ya en 1976, rompió ese esquema, ese paradigma, y con su carisma logró confluir a un grupo significativo de trabajadores, funcionarios y empleados de la rama judicial, y en esa línea de trabajo todavía se sostiene hasta esta época. Significa que son ya más de 45 años de lucha continua y permanente por el mejoramiento de las condiciones laborales de los judiciales, y ese trabajo se ha ido enriqueciendo con el transcurso del tiempo, porque el sindicato ha tenido esa visión futurista de integrar muchísimas esferas de trabajo social, no solamente a nivel sindical de los judiciales, sino también impactando un poco en las urgencias y en las necesidades de los grupos sociales. Y ya entrando en materia un poco de lo que es el trabajo de Azonal Judiciales de la Secretaría de la Mujer, básicamente nosotros estamos enfocados en la visibilización de las dificultades
que refieren de manera muy frecuente las mujeres en sus entornos laborales, bien sea en las altas corporaciones, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional o en los despachos judiciales unipersonales o dirigidos por un solo juez. Igualmente para nosotros es muy importante no solamente la visibilización de esos problemas y brindar rutas o caminos a las personas que se consideran vulneradas en sus derechos laborales, sino también trazar estrategias de contención o de afrontamiento a este tipo de dificultades. Es así como la Secretaría de la Mujer cuenta con un grupo muy fortalecido de apoyo para brindar ayuda a todas las mujeres que refieren a algún tipo de violencia laboral o de acoso laboral o sexual. Fue para nosotros muy importante y muy clarificador en nuestro trabajo colectivo como organización sindical la publicación de un informe de la USAID en torno a un estudio de género relacionado inicialmente solamente con unos estudios sobre techos de cristal en lo que tiene que ver con las facilidades o dificultades que afrontan las mujeres de las altas cortes para acceder a cargos en las corporaciones. Es decir, el estudio estaba enfocado a la identificación de dificultades de lo que se conoce como techos de cristal de las mujeres para acceder a cargos en las altas cortes, en la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado. Con lo que no se contaba es que las mujeres, aparte de dar información relacionada con la posibilidad de acceder o de ascender o ser promovidas en cargos de alta dirección, también refirieron eventos y situaciones concretas en las que se habían visto abocadas a sufrir violencia sexual, conductas inapropiadas. De esa manera, el informe reflejó, por ejemplo, que el 13% de las encuestadas manifestaron haber escuchado comentarios sexistas, chistes o tratos inadecuados. El 10% de las mujeres encuestadas afirmaron haber sido víctimas de tocamientos incómodos. 12 personas aseguraron haber recibido propuestas de tipo sexual en el marco de las relaciones laborales. El 39.8% de las víctimas de acoso manifestaron que después de ese tipo de sucesos no se habían podido concertar adecuadamente o concentrar adecuadamente en el trabajo, y un 14.5% manifestó que esas circunstancias inadecuadas en su espacio laboral fueron reflejados y ocasionaron conflictos familiares, que el 18.5% de las encuestadas decidieron cambiar su forma de vestir. Significa lo anterior que las políticas inadecuadas de administración de talento humano en la Corte Constitucional específicamente, donde se aplicó y se obtuvieron estas respuestas, estaba generando un impacto negativo en la vida social de las mujeres encuestadas. Ese estudio, ¿para qué nos sirvió? Para trazar rutas efectivas a las víctimas de acoso laboral y sexual a nivel de los despachos judiciales y más concretamente dentro de las empleadas judiciales, porque para una víctima o potencial víctima vencer el miedo a denunciar pues es un factor importante en la superación del problema, pero no siempre logramos llegar a ese grado de motivación o de apoyo a una víctima para decirle no tenga miedo, denuncie. Pues el trabajo silencioso y efectivo de las mujeres en las altas cortes nos ha servido de inspiración y de apoyo concreto, porque allá en las corporaciones se sabe y se entiende que un magistrado de alta corte ejerce mucho más poder y presión sobre las mujeres en términos normales de lo que uno se pudiera imaginar, de lo que significa la relación subordinante o el poder subordinante que en una corte o en un juzgado que trabaja al mando de un solo juez. Y sin embargo, estas mujeres vencieron el miedo y de manera anónima denunciaron, y ese valor que tuvieron para evidenciar ese tipo de dificultades nos ha servido de hoja de ruta para empoderar y para fortalecer el trabajo también en los despachos judiciales con las empleadas y nuestras compañeras que de alguna manera han sufrido este tipo de dificultades. Entonces, tanto en la Secretaría de la Mujer como en la Secretaría de Seguridad Social se han tratado de crear grupos de apoyo tanto en los juzgados como a nivel de Fiscalía General de la Nación para ayudar a las víctimas a superar o a generar mecanismos de defensa y de confrontación frente a este tipo de situaciones. Es decir, apoyadas entre todas, cómo hacer para vencer el miedo.
Esa es una de las principales tareas y en lo que más energía gastamos a nivel de Secretaría de la Mujer y de Seguridad Social. Y para ello, ¿de qué nos servimos? Hemos hecho campañas masivas, audiovisuales, tratando de brindar elementos informativos a las víctimas, no solamente a las víctimas, sino también a los compañeros de trabajo hombres, para que apoyen, impulsen cuando sientan empatía con la causa femenina, porque sabemos perfectamente que este tipo de evoluciones o de avances en el desarrollo de las relaciones laborales no se logra solo. Debe ser un trabajo integrado, conjunto, y necesariamente debe estar involucrado el trabajador de la rama judicial, nuestros compañeros hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues generar campañas publicitarias, generar conferencias informativas para enseñar sobre lo que es el acoso laboral, el acoso sexual, porque esas conductas para ser erradicadas necesitan un enfoque de género, porque nosotros sabemos perfectamente que las principales víctimas de acoso laboral y sexual son mujeres. Igualmente, también dentro de nuestro trabajo sindical se han incluido dentro de los pliegos de negociación colectiva solicitudes o requerimientos para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o el Consejo Superior de la Judicatura implementen o incluyan presupuesto encaminado a fortalecer el trabajo de las mujeres desde un enfoque de género. Es decir, se ha logrado que a nivel presupuestal se incluyan partidas importantes para, por ejemplo, el mejoramiento del bienestar laboral, y todo eso con enfoque de género, partiendo de la premisa de que las mujeres dentro de la rama judicial y dentro de cualquier ámbito laboral somos más vulnerables. Entonces, eso se ha reflejado en el incremento en el presupuesto para el mejoramiento de las condiciones laborales y de los mecanismos de identificación del riesgo psicosocial a través de la aplicación de encuestas para trazar matrices de riesgo y con base en eso diseñar políticas efectivas para conjurarlo. Igualmente, a través de campañas masivas hemos promovido la lactancia responsable y con medios o espacios adecuados en las mujeres gestantes y que han tenido sus bebés en la rama judicial, porque no se contaba con el presupuesto para adecuar las salas de lactancia. Y creo que esta ha sido una lucha común en todas las organizaciones sindicales, por lo menos en Latinoamérica, el generar espacios adecuados para facilitar la lactancia de las madres en la rama judicial. Se logró la incorporación en el presupuesto de una suma por ahora simbólica, pero pues con algo se empieza, para adecuar salas donde los espacios así los faciliten. Igualmente se han promovido campañas para la integración del sindicato con organizaciones sociales que promueven causas de género, a través de conferencias, por ejemplo, en las que se ha hablado de la economía del cuidado, en la que nosotros somos conscientes que el trabajo femenino en los hogares aporta el 2% del PIB, y ese trabajo de las mujeres en casa no es reconocido ni remunerado. Entonces se ha empezado con capacitación o con conferencias al respecto para hacer conciencia de la importancia que tiene el reconocimiento de la labor de las mujeres en la economía del cuidado y el aporte tan importante que hacemos las mujeres al desarrollo social y el aporte al Producto Interno Bruto en la economía de los países. Igualmente, como organización sindical integrada con los organismos sociales, hemos promovido la formulación de proyectos de ley en los que se fomenten políticas amigables con las mujeres, como por ejemplo la exención o la liberación de impuestos a productos femeninos o la línea rosa. Porque en Colombia era curioso, pero los productos femeninos en Colombia son más costosos que los productos normales, y especialmente lo que tiene que ver con la atención y el cuidado menstrual estaban supremamente gravados. Y entonces Asonal Judicial prestó su asesoría jurídica, pues porque se sabe que somos jueces y empleados judiciales en la mayoría abogados, y asesorados con estos colectivos formulamos un proyecto de ley que sacamos adelante en el Congreso, y los productos femeninos actualmente están exentos del pago de impuestos. Dentro de la organización sindical también hemos emprendido campañas, y ha sido una constante dentro de los pliegos de peticiones la necesidad de integrar más mujeres líderes de las bases judiciales dentro de las comisiones de género, porque en rama judicial esas comisiones están
un poco remitidas o relegadas a funcionarias y empleadas de las altas cortes. Identificamos nosotros que ese es un nicho, no sabemos por qué, que tiene cierto grado de desconexión con la realidad de las judiciales. Entonces, ¿qué requerimos? Que se incorporen dentro de esas comisiones de género que están establecidas por ley la participación de líderes de base, es decir, de los funcionarios y empleados de la rama judicial que laboran en juzgados, centros de servicio, en secretarías comunes y que no necesariamente están relegados al trabajo de altas cortes. Porque curiosa y lastimosamente con este informe de USAID advertimos que todas las mujeres que... Dime. Liliana, discúlpame, tenemos que ir cerrando las ideas si podés, porque son 10 minutos, estamos todas corriendo con los tiempos. Discúlpame la interrupción. Perfecto. Muchas Bien. gracias. ¿Ya? Listo. ¿Cierro la idea o la dejo así? ¿Está bien? ¿Querés cerrar con algún concepto, alguna conclusión? No, solamente era decir, pues en lo tocante a este tema, solamente era decir que habíamos identificado que todas las víctimas que fueron identificadas y encuestadas en el informe de USAID y que eran trabajadoras de altas cortes, radicaron sus quejas, hicieron sus denuncias, pero esas quejas nunca fueron tramitadas y especialmente porque los comités de convivencia y la comisión de género de las altas cortes pues no estaban haciendo su trabajo de manera adecuada. Soluciona el problema, incorporar gente de base que sea un poco más consciente de la realidad que viven las empleadas y funcionarias de la rama judicial. Listo. Muchas gracias, Liliana. Chicas, seguimos por Argentina con las compañeras de la Federación Judicial Argentina. Le voy a dar la palabra a Milena Maglione. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Bueno, en esta charla hoy me toca presentar a mi compañera Guadalupe Santana. Ella es secretaria de Cultura y Capacitación de la Federación Judicial Argentina y además es secretaria de Juventudes de AEJBA, que es el Sindicato de Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Guada, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Milena, muchas gracias a las compañeras que organizaron este conversatorio y a las hermanas de Uruguay, de Colombia que hablaron precedentemente, porque la verdad es que los temas que tenemos en común son sorprendentes, ¿no? Es una alegría poder estar intercambiando acá y llegar a esas conclusiones, porque eso significa que también podemos ir pensando en una agenda en común, en una agenda de conjunto como feministas, como trabajadoras y como judiciales. Desde la Federación Judicial Argentina, que es una entidad sindical de segundo grado, que nuclea 22 sindicatos judiciales provinciales del país y cuenta con 35.000 afiliados y afiliadas aproximadamente. Somos parte, a través de la Secretaría de Géneros, pero como federación en su conjunto, de las luchas de nuestro campo popular y del movimiento feminista en particular desde hace ya varios años. De hecho, contamos con una Secretaría de Géneros incluso antes de que otros sindicatos comiencen a crearlas. En ese sentido, me da orgullo decir que somos vanguardia, y me interesa en ese sentido poder reponer algunas de las luchas feministas y con grandes conquistas que ha obtenido el movimiento en los últimos años, porque como Federación Judicial nos sentimos parte e involucramos esas demandas que se dan en el nivel social también hacia el interior de nuestras estructuras sindicales como exigencia a los poderes judiciales y nutriendo al movimiento con nuevas ideas, con perspectivas. Para nosotros, el 8M es obviamente un día de lucha a nivel internacional y desde el movimiento en Argentina se ha instalado hace ya unos años la idea de paro internacional feminista, que ahí Pilar también la recogía, por los derechos de las mujeres y también de la diversidad, intentando construir una misma agenda política y superar las miradas biologicistas sobre las identidades de género, las identidades políticas, y considerando también las múltiples intersecciones de la opresión de género, la opresión de clase, de orientación sexual, de etnia, de edad, por discapacidad. Y en esta fecha le damos centralidad a la cuestión del trabajo productivo y reproductivo, a las trabajadoras, organizadas o no, y por eso se recurre, digamos, a la figura del paro como la herramienta por excelencia de la clase trabajadora para poner en jaque, para interrumpir el flujo de la producción capitalista.
Me parece que es como un piso de acuerdo que al menos en Latinoamérica estamos llegando a construir entre todas. Nuestro país ha sido epicentro de lo que denominamos la cuarta ola, o lo que nos gusta más a nosotras decir marea feminista, en el sentido de que se recogen luchas que nos anteceden y luchas históricas, con movilizaciones callejeras multitudinarias, sobre todo a partir del primer Ni Una Menos en 2015, que expresó un grito social de rabia frente a los femicidios y a las violencias machistas, y un año más tarde, en 2016, se constituyó el primer paro internacional feminista bajo la consigna "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras", poniendo en el centro esta cuestión del trabajo reproductivo, la importancia de los cuidados, también como necesarios de ser considerados trabajo, y como un cuestionamiento político al neoliberalismo, como una expresión contraria a los principios e intereses del feminismo. Es decir, si la lucha feminista es por más igualdad, por construcción, digamos, por una mejor distribución de la riqueza, el neoliberalismo genera todo lo contrario. Genera mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, mayor desocupación, mayor precarización de las condiciones de vida, y todos estos fenómenos recaen sobre todo sobre las espaldas de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersexuales, etc. Por eso nos dimos la tarea como feministas de construir, más allá de las diferencias que pudieran llegar a existir de manera coyuntural, una agenda común como sindicalistas feministas. Y bajo la consigna del sindicalismo es con nosotras, intentamos señalar no solamente esto que decía previamente, de cómo el neoliberalismo es nuestro enemigo, si no es el número uno, que el patriarcado podría considerarse el enemigo número uno, el número dos es el neoliberalismo y el capitalismo neoliberal, que profundizan la desigualdad, como decíamos, pero también señalamos la inequidad en la composición de las estructuras sindicales, en la composición de las centrales obreras, la falta de perspectiva de género en las negociaciones colectivas, y la falta de compañeras que llevan adelante esas negociaciones para incorporar cuestiones de la agenda de las trabajadoras y trabajadores en la negociación colectiva, como decíamos. Por eso el movimiento feminista fue una actriz muy importante en la construcción de una alianza que pudiera dar por tierra con la pretensión de reelección nacional por parte del gobierno neoliberal en 2019. Sin embargo, acarreamos un legado por parte del gobierno de Macri, que fue un endeudamiento histórico con el Fondo Monetario Internacional en términos cuantitativos y cualitativos, que ya estamos padeciendo las consecuencias y las vamos a seguir sufriendo por décadas, lamentablemente, y por eso el 8M, este año, marchamos con la consigna de la deuda es con nosotras, nosotres y nosotros, que la paguen los que la jugaron, haciendo alusión a que ese dinero fue utilizado para la fuga de capitales concentrados y no para las necesidades de las grandes mayorías populares. Y además de esta consigna, por supuesto, seguimos marchando contra las violencias machistas, poniendo en el centro de la cuestión los cuidados, que como decía la compañera, creo que era Pilar, ¿no? Que durante la pandemia nos dimos cuenta, incluso las mismas compañeras, pero también la sociedad y todo el mundo, la centralidad que tienen las tareas de cuidado y los trabajos reproductivos, no solo en el hogar, sino también en términos comunitarios, en nuestros barrios, y también el trabajo remunerado que está fuertemente feminizado de salud y de educación, que fueron claves para afrontar la pandemia y para empezar a superarla. Y tanto es así que ya se elaboró en nuestro país, está en proceso de elaborarse y presentarse un proyecto de ley para un sistema integral de cuidados, como reconocimiento de esa lucha y esa visibilización. Y no solamente podemos mencionar luchas, sino también grandes conquistas por parte de nuestro movimiento feminista y popular, como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que conquistamos en 2019, fruto de la lucha, a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, también la conquista histórica en medio de la pandemia, contra todo pronóstico, de la legalización del aborto, y que fue vidriera, ¿no? por las grandes movilizaciones, vigilias, pañuelazos, y que saludamos a las hermanas colombianas que lo conquistaron también recientemente. Y la última gran conquista reciente, el año pasado, del cupo laboral travesti trans,
también, ¿no? En plena pandemia y cuando parecía difícil obtener conquistas populares. Y bueno, así podemos decir que es de rebelde y dinámico nuestro movimiento feminista y popular. Y particularmente este feminismo y este sindicalismo feminista dentro del Poder Judicial en los últimos tiempos ha venido logrando instalar una agenda que empalma con una fuerte demanda social que tiene que ver con la necesidad de democratizar el Poder Judicial y de llevar adelante lo que nosotras decimos, nosotras y el movimiento, ¿no? Como parte del movimiento feminista, una reforma judicial feminista. Desde la Federación Judicial venimos instalando esta necesidad de una democratización que contempla la reforma judicial feminista en un doble sentido, ¿no? Porque entendemos que es necesario avanzar en una democratización del poder del Estado más antidemocrático de los tres poderes, que deja por fuera o da la espalda a la ciudadanía en sus principales demandas, que está más preocupada por es una corporación cerrada sobre sí misma y más preocupada por defender sus propios intereses y su subsistencia como tal, que por responder a las necesidades populares, responder a las demandas del movimiento feminista, por ejemplo, que tienen que ver con dejar de revictimizar a las mujeres o a las personas en situación de violencia por motivos de género, empezar a dar validez y credibilidad al testimonio, de actuar preventivamente para evitar que los femicidios, que son muertes evitables, sucedan. Hay una mirada situada en el post, ¿no? Como que el Poder Judicial tiene que aplicar una pena una vez que sucede el femicidio, y nosotras lo que estamos queriendo instalar justamente es poder desplegar herramientas para prevenir esos crímenes evitables. Y también porque este Poder Judicial patriarcal, machista, xenófobo, que se expresa hacia la ciudadanía en esta falta de perspectiva de género, reproduce estas prácticas machistas y violentas hacia su interior, a través del maltrato a trabajadoras y trabajadores, a través de la negativa a reconocernos como sujetos de derechos, la negativa a reconocer la negociación colectiva como un derecho de trabajadores y trabajadoras, y nosotros desde la Federación Judicial siempre decimos que un poder judicial que maltrata a sus trabajadores y trabajadoras hacia el interior difícilmente pueda garantizar derechos de cara a la ciudadanía. Un poder judicial que maltrata a trabajadoras, que violenta a trabajadoras, no puede garantizar una vida libre de violencias para las ciudadanas que se acercan, que buscan acceder a justicia. Entonces, esta doble cara, ¿no?, de la lucha en el interior, que se empalma con la lucha del movimiento feminista afuera, es fundamental para llevar adelante esto que mencionamos de una reforma judicial feminista, que también tiene, y una democratización en general del Poder Judicial, que también tiene que ver con un mayor involucramiento de la ciudadanía, de nuestros pueblos, en los quehaceres judiciales, en poder entender qué sucede, en que el lenguaje sea más accesible, más entendible, más claro, más transparente, que los tiempos estén más relacionados con las urgencias que tiene la ciudadanía de asuntos por resolver, y una mayor participación, tanto de trabajadores como del pueblo, en este poder que, como decíamos, es el poder más antidemocrático de todos, y que también ha demostrado su carácter fuertemente corporativo y antidemocrático en la persecución, por ejemplo, de líderes políticos y populares y lideresas. Lo hemos visto en Brasil con Lula, lo hemos visto en Ecuador con Correa, lo hemos visto también en Argentina con la persecución a Cristina, para evitar que esos candidatos y líderes puedan ser electos, ¿no? Hay una voluntad fuertemente antipopular y antidemocrática por parte del Poder Judicial y los intereses a los que responde. Entonces, nosotros desde la Federación Judicial intentamos hacer nuestro humilde aporte en este conversatorio y a las luchas en general de América Latina y de Iberoamérica, puntualizando sobre la necesidad de una verdadera y profunda democratización de los poderes judiciales para ponerlo al servicio de los pueblos y ya no de las derechas golpistas y desestabilizadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Guada. Chicas, vamos a seguir con las compañeras de España. Por España van a hablar Tini Navas y Marian Rubí. Son de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Sector Justicia. Chicas, bienvenidas. Gracias. Bueno, un saludo a todas.
Soy la secretaria de Mujeres de Comisiones Obreras de Justicia de España y me alegro mucho de la oportunidad de tener este encuentro y de compartir con vosotros este momento previo a esta fecha tan señalada para las mujeres de todos los países, que es el 8M. Nuestro sindicato, Comisiones Obreras, que ha celebrado recientemente un congreso, se ha definido en ese congreso ya como sindicato feminista tras una lucha ardua y continuada en el tiempo de las mujeres sindicalistas que lo veníamos demandando. Entonces ahora ya se recoge así en sus estatutos y entonces ya podemos decir que además de ser un sindicato de clase somos un sindicato feminista. Desde esos dos principios, Comisiones Obreras participamos cada 8M activamente en todas las acciones y movilizaciones que se plantean y se llevan a cabo desde el movimiento feminista. Pero aparte de eso también hacemos nuestras propias campañas sindicales para reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres trabajadoras. En esta ocasión, en este 8M del 2022, hemos escogido como campaña los planes de igualdad, que son un instrumento que consideramos el más adecuado para erradicar las desigualdades de las mujeres en el trabajo, tanto en las empresas como en los servicios y en las administraciones públicas. Este instrumento apareció en España con la primera ministra de Igualdad del gobierno de Zapatero en el año 2007, a través de la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Desde esa ley se fueron implantando malamente, con incumplimientos y con unos planes de igualdad bastante light y bastante flojos, planes de igualdad para empresas de plantillas mayores a 250 personas. Tuvimos que esperar a que llegase este gobierno de coalición que tenemos de socialistas, comunistas y otros partidos de la izquierda para tener una nueva ministra de Igualdad y que esta nueva ministra desarrollase esa ley orgánica con varios decretos que establecieron una reglamentación para seguir ahondando y trabajando de una manera más eficaz y sobre todo más ejecutiva y no solamente formal en los planes de igualdad. Esta reglamentación crea una serie de obligaciones a la hora de elaborar los planes de igualdad. Para nosotras, como sindicalistas, la más importante es que tienen las empresas la obligación de negociar con la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras y con los sindicatos. Y además impone unas obligaciones de contenidos muy importantes que han de recogerse obligatoriamente en esos planes de igualdad. Cuestiones que tienen que ver con la brecha salarial, con las medidas para establecer la corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar y personal, con el tema de toda clase de violencias que se puedan sufrir en el trabajo, fundamentalmente las cuestiones de acoso por razón de sexo o acoso sexual, y se presta una especial atención a las víctimas de violencia de género, procurando que a través de estos planes de igualdad se puedan garantizar los derechos laborales de estas víctimas, ¿no? El papel de la nueva normativa otorga a los sindicatos un papel tan relevante que nos está obligando a hacer en estos momentos un gran esfuerzo sindical, sobre todo en el ámbito de las secretarías de las mujeres, para poner a disposición de toda la labor negociadora que tenemos delante de nosotras, muchos recursos personales y también recursos económicos, porque realmente estamos en un momento que nos cuesta poder desarrollar todo ese trabajo con los recursos que teníamos habitualmente. Sin embargo, como sindicato de justicia que representa a un personal que trabaja en la administración de justicia, tenemos que lamentar que toda esta nueva reglamentación nos ha dejado un poco al margen.
a todo el personal funcionario público e incluso al personal laboral que trabaja en las administraciones. Y solamente aparece en nuestro estatuto de una manera muy general y derivado ya desde la ley del año 2007 de igualdad entre hombres y mujeres, una obligación general de la administración de negociar medidas de igualdad para su personal. Obligación incumplida reiteradamente por las administraciones que o no tienen plan o los planes que se han negociado son insuficientes y que han dado lugar a la implantación de unos pocos, nada más, pocos y poco operativos, que son más bien declaraciones de intenciones que catálogos de objetivos y acciones positivas evaluables para alcanzar verdaderos objetivos de igualdad. La Administración de Justicia, concretamente, con una ministra actualmente al frente, a la que dicen, y se dice ella misma, feminista, abandera precisamente esta reticencia a la implantación de estas medidas y estos planes de igualdad en nuestro ámbito y en nuestra administración para su personal. Pero España, que es un país descentralizado, y hay muchas comunidades ya que gestionan desde hace tiempo la administración de justicia en sus territorios. Comunidades autónomas que general y mayoritariamente siguen el mismo ejemplo que el Ministerio en esta materia de igualdad, con una honrosa excepción en su territorio, en el que trabaja y desarrolla su acción sindical. La compañera que me acompaña, Marian de la Vega, aprovecho, Marian Rubí, perdón, que me como el primer apellido, que aprovecho para presentarla y que ella os hablará de la experiencia que ha tenido en su ámbito de acción sindical a la hora de trabajar y de negociar muy bien, por cierto, enhorabuena, estos planes de igualdad y de los beneficios que han supuesto para el personal de justicia. Gracias. Adelante, María. Buenas tardes aquí, buenos días en vuestros países. Yo soy María Rubí, soy la coordinadora del sector justicia en la Comunidad Valenciana. Voy a ver si en muy breve tiempo os resumo un poco en qué consiste un plan de igualdad y el plan de igualdad que tenemos vigente aquí, que estamos a punto de empezar a negociar el segundo plan de igualdad en la Administración de Justicia. Los planes de igualdad tienen todos más o menos la misma estructura y los puntos principales serían la metodología, que al final es una recogida de datos bestial, además de datos segregados en hombres y mujeres, luego un análisis y diagnóstico de la situación de estos datos y de la situación que se puede derivar o ver reflejada. Se establecen un objetivo general y unos objetivos específicos y para conseguir ese objetivo general y objetivos específicos se establecen unas acciones y medidas que además tienen que estar calendarizadas en el tiempo y que tiene que constar quién es el responsable de la administración, porque concretamente qué parte de la administración es la responsable de implantarlas. Aquí empezamos a negociar el plan de igualdad en el 2017, nos llevó casi un año de reuniones y mesas de negociación, pero bueno, al final salió un plan de igualdad muy mejorable, seguro, y que además hemos ido revisando en distintas comisiones de seguimiento del plan, pero bueno, que para empezar nos dejó ver cuestiones que nunca hubiéramos pensado que existían con ninguna administración pública. En la administración pública las retribuciones son las mismas, da igual que seas hombre que mujer, no esperábamos que esto nos dejara ver que realmente eso no era una realidad, no era tan real como pensábamos que era. Nos pudimos dar cuenta de que el 100% de las reducciones de jornada o de las excedencias para cuidado tanto de hijos como de personas mayores, el 100% se las cogían mujeres. Eso se derivaba en una pérdida retributiva que tenían sobre todo durante las excedencias. Pero también pudimos comprobar que aquí en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, en la que el 70% del personal somos mujeres, en nuestro coste como personal solamente era del 65%. Eso quería decir que el otro 30% que eran hombres costaban un 35%. O sea, el personal masculino costaba más que las mujeres. El gasto era mayor en personal. Y eso nos llevó a deducir que era justamente de lo que comentaba, las reducciones de jornada y también de cualquier intento de acceso por parte de las mujeres que tenían que conciliar la vida laboral y familiar y asumir las cargas familiares para llegar a puestos en los que había mayores retribuciones como guardias o cualquier otro tipo de complemento de penosidad. En este plan lo que hicimos fue establecer es el primero que negociábamos, era muy básico, entonces las medidas
algunas eran más, ahondaban más en solventar esas posibles desigualdades y otras eran mucho más generales. Entre las generales estaba el uso del lenguaje no sexista, la formación, la información y sensibilización en materia de igualdad, de violencia sobre la mujer, sobre acoso sexual y por razón de sexo o identidad sexual, la salud laboral desde una perspectiva de género, la protección de las situaciones de embarazo y lactancia, violencia de género, y luego había otras que eran más específicas, que ya suponía, había un coste presupuestario, como por ejemplo que las mujeres que durante tanto las bajas por riesgo en el embarazo o durante los permisos de lactancia o de maternidad cobrasen las guardias, que por supuesto no hacían. Aquí las guardias se pagan como, es un pago por servicios prestados. La cobras si la haces y si no la haces no la cobras. Es decir, si estás enfermo no la cobras y si, pues en el caso de la maternidad se protegiera. Posteriormente, como en el 2019 así, conseguimos además que la reducción de jornada por violencia de género, que aquí está regulada, que puedes cogerte hasta el 50% de la jornada, pero tienes hasta un 50% de reducción de las retribuciones, se complementará por parte de la comunidad autónoma. Es decir, aquí cualquier mujer en situación de violencia de género que necesite cogerse una reducción de jornada por el momento que está viviendo, no tendrá una disminución retributiva. Aparte de eso, y posteriormente, pues hemos ido solicitando un montón de cuestiones más, como la acumulación del permiso de maternidad y de paternidad, cuando la familia es monomarental o monoparental, el permiso menstrual, que es una bolsa de horas que serían recuperables para que las mujeres que tienen síndrome premenstrual o que tienen unas menstruaciones complicadas dispongan de esa flexibilidad horaria que luego recuperarían. También que el permiso por deber inexcusable, que alguien ha comentado que justamente ahora durante la pandemia es cuando se ha visto, ha quedado muy presente en la necesidad de las mujeres o el papel que tienen, quizás excesivo, las mujeres en el cuidado familiar. El permiso por deber inexcusable, que se utiliza sobre todo y todavía en la actualidad cuando confinan a niños, porque en el aula ha habido algún positivo, cuando se confinan a estos niños y a estas niñas, solamente había 3 días, hay 3 días. De hecho, como permiso por deber inexcusable. Cuando ese límite no está en ningún sitio, entonces se ha solicitado que no tenga límite ese permiso por deber inexcusable, ya que es un deber inexcusable por parte del padre y de la madre el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Y esto sería un poco el resumen muy breve. No tengo ahí más tiempo de lo que hemos negociado aquí, de las expectativas. Hay muchas otras expectativas que esperamos poder completar durante la negociación del segundo plan de igualdad. También comentar que en el 2019 negociamos un protocolo de acoso laboral y sexual, que en este caso no estamos tan satisfechos, tenemos un problema, nosotros dependemos de una administración, los jueces dependen de otra, del Consejo General del Poder Judicial y los jefes de las oficinas judiciales, que son los letrados de la Administración de Justicia y del Ministerio de Justicia. Eso es un hándicap con el que nos encontramos y que estamos intentando solucionar. Y esperamos que a lo largo del tiempo podamos llegar a algo que sea un protocolo de acoso laboral y sexual que sea bastante más práctico y factible y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian y Tini. Bueno, chicas, vamos a darle paso a las compañeras de Brasil. Ellas son de la Federación Nacional de Judiciales Federales y Ministerio Público de Brasil, Jusileide Rondón y Joana Dark. Chicas, bienvenidas. Olá, boa tarde, companheiras. Meu nome é Joana Dark, eu sou jornalista da Federação do Judiciário Federal no Brasil, a FENAJUF. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade nesse espaço de fala, nesse momento em que a gente está fazendo as homenagens, a atividade pelo Dia Internacional das Mulheres, que, na realidade, todos são 365 dias, Mas, como militantes e dirigentes, hoje, essa atividade é para o Dia Internacional das Mulheres. E o meu papel aqui hoje, agora, nesse momento, é fazer a apresentação da nossa coordenadora, Jusileide Rondon, que tem um grande papel na militância de gênero, no movimento do Judiciário Federal, principalmente dentro da federação, em que eu trabalho, e que ela é coordenadora e também coordenadora do Sindicato do Mato Grosso, que é base da federação.
A Jusileide é conhecida como Jus, começou a sua trajetória ainda na adolescência, quando acompanhava os pais dela, que eram professores, né, nas assembleias dos sindicatos dos professores lá em Mato Grosso do Sul. Quando, na adolescência, quando ela entrou na Universidade Federal de Mato Grosso, ela entrou para o movimento estudantil, que é uma base muito forte, muito importante, para quem hoje em dia é militante, né? E nessa trajetória, ela foi professora, bancária e dirigente dos sindicatos dos trabalhadores da educação em Mato Grosso, né? E hoje em dia, aliás, aí em 93, né, a Jusileide, ela entrou para o judiciário. Esse concurso passou, é analista judiciária oficial de justiça desde 1993. E atualmente, ela, como já foi dito aqui, ela é uma das nossas coordenadoras, né, que integra a parte de gênero, da paridade de gênero dentro da nossa federação. E desses totais de dirigentes, a federação são 17 dirigentes. E ela integra, né, a nossa coordenação juntamente com a Luciana Pacheco, que é diretora de comunicação, e Elcimara Souza, né, que é de políticos, né, sindicais. E aí a nossa coordenadora, Jusileide, vai falar, né, agora, antes de eu passar a fala para ela, eu quero dizer que esse espaço é muito importante, né, mas eu sentia a falta de dirigentes negras para estar compondo essa mesa, para estar compondo esse espaço, né? Nós sabemos que as mulheres negras, elas têm uma luta maior para ocupar o espaço político, espaço social, espaço de luta, né? Então, nesse espaço, por exemplo, de grande importância, nessa atividade, a gente está sentindo falta de uma mulher negra, né? Agradeço a Jus por ter me colocado aqui justamente, né, para ver se a gente compõe essa coloração aí. Mas agradecer a presença, e aí eu quero passar para a Jusileide para fazer a fala dela. Obrigada, companheiras. Bom dia para quem o horário ainda é amanhã, boa tarde para aqueles que nos assistem no período da tarde. É com grande prazer e alegria que eu faço a partilha dessa live com vocês. Como a Joana disse, nós temos que ter a consciência de que precisamos enfrentar o racismo estrutural da sociedade brasileira, mas também mundial. Nós estamos vivendo um momento de confronto e guerra naquele espaço da leste da Europa, em que a gente vê muitas narrativas de jornalistas afirmando este preconceito que a Joana denuncia e traz aqui para nós. Essa é a razão pela qual eu fiz questão de que ela estivesse conosco. Eu gosto de falar um pouco, a Joana já disse da minha trajetória um pouco, mas eu gosto de dizer do lugar que eu falo. Eu falo de Cuiabá, que tem recordes de feminicídios contra as mulheres do meu estado. Falo de um lugar onde, na pandemia, tivemos a fila dos ossinhos, num estado que é majoritariamente agropecuário. Falo de um estado onde, por diversas vezes, estivemos entre os maiores recordes de óbitos do país, se considerarmos o percentual de 100 mil habitantes. Falo de um lugar onde as terras indígenas estão sendo e sofrendo avanço do agronegócio, e acho que é fundamental falar dessas coisas num país como o nosso, que sofreu tanto retrocesso no último período político que a gente vive, né? Desde o advento da Lei Maria da Penha, a gente vem sofrendo retrocesso na legislação e nos marcos legais dessa legislação que faz o amparo e traz para a luz os problemas que nós mulheres enfrentamos, não só no meu país, mas em diversos países do mundo. Gostaria de dizer também que a violação da Constituição Federal vem ocorrendo sistematicamente quando este marco legal de proteção à integridade física e psíquica das mulheres não ocorre. Apesar de termos aqui, no meu estado, um esforço grande do Judiciário Estadual para fazer frente na organização de uma rede de proteção, nós ainda estamos engatinhando na organização efetiva
de ações do Poder Executivo a nível estadual e municipal, em todos os municípios do Estado, desta rede de proteção, que eu considero que esse espaço é um espaço legítimo para a gente poder trazer isso e fazer essa denúncia, né? Uma certa resistência mesmo. Recentemente, no Parlamento Estadual aqui, nós tivemos, por votação, o impedimento da constituição do Conselho Estadual de Políticas para as pessoas LGBTQIs, né? Um retrocesso sem precedentes num Estado em que nós temos como margem e como população majoritária, a população negra e parda, né? Mas que o poder é exercido por brancos, heterossexuais e homens que matam as mulheres e que muitas vezes ficam impunes por isso. Dentro do Judiciário Federal, eu penso que nós temos como desafios a questão da negociação coletiva, a recomposição da inflação, que voltou galopante, não só no nosso país, mas em outros países, a diminuição da diferença entre os trabalhadores da mesma base sindical, mas que tenha como balizamento a manutenção do poder aquisitivo e não a diminuição de uns em detrimento do outro, com um aumento do percentual da massa salarial no PIB brasileiro. Nós vimos recentemente a aprovação de marcos legais no meu estado que têm o papel de impedir que isso ocorra, inclusive com a bênção do judiciário, que vem através de resoluções internas, fazendo a reforma administrativa que nós lutamos o ano de 2021 inteiro contra uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que era a PEC 32, e vem fazendo de forma sorrateira, através de resoluções, o enxugamento da máquina administrativa, tornando essa estrutura a menor que nós vivenciamos no último período, tanto em termos de gasto público, de investimento público na prestação do serviço público, na área do judiciário e na área dos outros 3 poderes, como também em sua estrutura, né? Então, eu acho que os desafios que estão colocados para nós são esses no plano da luta direta, né? Com o próprio gestor, os próprios gestores do Poder Judiciário. Acho que, nos aspectos políticos, nós temos que potencializar a ação das mulheres com ocupação de espaços. Aqui nós vamos brigar pela paridade na FENAJUF, essa é uma decisão nossa, das mulheres, e nos espaços institucionais, sindicais, mas também potencializando essa luta para os espaços institucionais no parlamento, no executivo, nas suas diferentes esferas, né? Porque, afinal, o lugar da mulher é onde ela quiser. E, por último, eu queria dizer que as lutas que a federação vem fazendo no último período, elas são mais do que somente narrativas, mas no plano concreto. Nós tivemos uma participação muito grande nessa movimentação o ano passado, quando fizemos a luta contra a PEC 32 de mulheres, e aqui no meu estado a gente também teve uma participação boa das mulheres nesse aspecto. Meu estado faz divisa com 6 estados, tem 3 ecossistemas, Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica, e aqui a gente trava muitas lutas duras, né? Inclusive com assassinatos de muitos companheiros de lutas por direitos humanos. Queria, por fim, dizer que o nosso 8M aqui no estado vai ser efetivado numa praça que se chama Praça Rachid Jalde, porque nessa praça, agora há poucos dias, tivemos o estupro de uma moça de pouco mais de jovem, de 16, 17 anos, por 2 sujeitos, homens, que fizeram isso em plena luz do dia e essa companheira não teve o socorro, inclusive de transeuntes que estavam na região. Então, em função disso, nós estaremos fazendo nosso ato nessa praça com a caminhada posterior no centro da cidade. Nos outros estados, a FENAJUF tem orientado os sindicatos de sua base a fazer a sua participação no 8M em defesa dos direitos das mulheres, em defesa daquilo que nós construímos no período anterior, desde a deposição da nossa companheira Dilma Rousseff da presidência da República, conforme o próprio ministro do STF, Barroso, colocou, sem motivação que justificasse esse impeachment da presidente.
nós esperamos para o próximo período que a luz volte a brilhar no nosso país com a eleição de companheiros comprometidos para o parlamento, especialmente mulheres, federal, estadual e também no executivo e na presidência da República. Então, eu gostaria de deixar minhas saudações para todos que se encontram aqui, dizer que nós não fugimos da luta e que estamos nos somando nesse 8M a todas as atividades que as mulheres desenvolvem no mundo inteiro. Obrigada, companheiras, é um prazer e uma alegria partilhar esse espaço com vocês. Muchas gracias, Yusi. Vamos a continuar con las compañeras de Argentina. Por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación va a presentar Luisina Prieto, que es del Fuero Civil y Comercial Federal de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Luisina. Buenas tardes, compañeras. Es un placer estar con ustedes acá. En primer lugar, saludar a esta internacional de mujeres sindicalistas de acá de América Latina, de España, etcétera. Este encuentro es fundamental porque de alguna manera las mujeres y las diversidades empezamos a establecer un grito de que ya no nos callamos más. Creo que somos las hijas de este movimiento que construyó la Marea Verde, el Me Too en Estados Unidos, y que, bueno, nos encontramos después de 2 años en vísperas de un 8M, donde vamos a volver a salir a las calles, vamos a volver a ocupar el espacio público, que durante esta pandemia se vio como las mujeres trabajadoras tenían dificultades con lo que fue el teletrabajo y estar en las casas con nuestras familias, y de alguna manera creo que fue fundamental la organización de las trabajadoras para visibilizar y remunerar y poner en jaque lo que es el trabajo doméstico. Perdón, te interrumpimos, no te estamos escuchando bien y a mí sí me parece muy importante que la transmisión de tu voz quede muy clara para que se destaque tu trabajo. Creo que hay que revisar el audífono, si puedes quitarlo, mirar cómo mejoramos. No sé si el resto me escucha bien o no. No, se entrecortaba. Probá a sacarte el audífono, Lu, a ver si es mejor. ¿No? Vení a la otra habitación, vení. Yo la dejo, estoy en el... Toma mi lugar, toma mi lugar. No pasa. Lo más importante de eso. Bueno, perdón. Ponete los auriculares, no lo escucho. Desactivo. Está activado. Bueno, buenas tardes a todas. Inicio nuevamente. Bueno, quería saludar este encuentro de mujeres trabajadoras y judiciales. Creo que es muy importante este encuentro porque de alguna manera demuestra que las mujeres ya no nos callamos más y que empezamos a levantar en todo el mundo esta bandera y la movilización por la infinidad de derechos que tenemos pendientes las mujeres. Nosotras somos en América Latina, en Argentina, las hijas de la Marea Verde, del Me Too en Estados Unidos, y a su vez, bueno, estamos en vísperas de un 8 de marzo, donde después de 2 años de pandemia, las mujeres vamos a volver a salir a las calles, y tenemos una agenda infinita con reclamos, pero también nos enfrentamos en un contexto internacional muy preocupante, donde somos las mujeres que estamos saliendo de nuestros países, siendo migrantes a raíz de las guerras, de las maras, etcétera, pero también creemos fundamental o nuestra preocupación del ascenso de la pobreza y la precarización laboral que se notó durante este tiempo a raíz de las recetas del Fondo Monetario Internacional, que en nuestra Latinoamérica nos preocupa demasiado. Nosotros ocupamos los índices de pobreza, indigencia, y creemos que es necesario que las mujeres nos organicemos.
y es lo que estamos haciendo acá, y saludo la iniciativa de aquellas compañeras que estaban planteando la necesidad de construir una agenda latinoamericana e internacional por nuestras demandas. Escuchando atentamente a cada una de ustedes, creo que nuestra agenda es común. Y bueno, quiero saludar a las mujeres, a las diversidades que se han hecho su espacio, porque de alguna manera durante años a las mujeres no han colocado en espacios privados y salimos a las calles a recuperar los espacios públicos porque lo privado es político. Bueno, voy a presentar a mi compañera. Ella es Marcela Botticini, es secretaria adjunta del Fuero Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Marcela es delegada hace 20 años de este fuero y creo que es un honor compartir con ella esta mesa porque los trabajadores del Fuero Penal la conocen infinitamente y creo que Marcela es una de nuestras grandes representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Marcela. Bueno, después de semejante presentación, no sé qué puedo decir. Bueno, primero decirles que realmente estoy muy contenta de poder participar de este conversatorio, de este encuentro. En cuanto a la situación de nuestro país, bueno, la compañera Guadalupe Santana hizo una descripción brillante, así que para no repetirnos, yo voy a hablar específicamente de la situación dentro de lo que es la justicia nacional. El sindicato nuestro, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, nuclea los juzgados nacionales y juzgados federales con asiento en las distintas provincias del país, además de algunas justicias provinciales. O sea que es un poder judicial bastante extendido, más o menos debemos ser 25.000, en este momento no recuerdo, ¿no? A diferencia de otros compañeros que yo los he escuchado hablar, hay una particularidad, que en el Poder Judicial de la Nación no hay convenio colectivo de trabajo, no hay paritarias, lo cual hace bastante difícil la negociación, y las conquistas han sido a instancia de luchas del gremio y reclamos que por goteo permeaban y lograban llegar. Estoy de acuerdo con lo que decía Guadalupe, que el Poder Judicial es el menos permeable a las modificaciones, el más aristocrático, el más patriarcal, seguro, creo que no estoy diciendo nada nuevo, esto en todos lados debe ser lo mismo. La falta de la herramienta de un convenio colectivo de trabajo, como dije, dificulta mucho las cosas. De a poco, los últimos años, ha empezado a haber un cierto cambio de mentalidad, y bueno, la perspectiva de género de a poquito ha comenzado a ingresar. Es importante la creación de la Oficina de la Mujer en el ámbito de la Corte Suprema, que dicho de paso fue creación de una gran ministra de la Corte, la doctora Carmen Argibay, ya fallecida. Ella es la que impulsó. Comenzaron desde la Oficina de la Mujer una incipiente capacitación en cuestiones de género para el Poder Judicial. Incipiente digo porque la verdad que haría falta mucho más, pero bueno, de a poco uno ve incluso en el lenguaje de las sentencias, de las resoluciones, donde algunos jueces y juezas comienzan a poner la perspectiva de género en las sentencias. Eso lo hemos visto sobre todo, bueno, en el Fuero Penal, ¿no? Que es lo que yo más conozco. También, como comentó la compañera de Uruguay, en cuanto a la situación que nosotros hemos visto de la mujer trabajadora judicial en pandemia, fue increíble la cantidad de compañeras desbordadas y angustiadas por la doble carga de los hijos, del trabajo a una distancia desde sus hogares, que se superponía con el horario escolar de los niños, que a veces en un hogar había una computadora o dos y la utilizaban los chicos en el horario de trabajo,
Entonces la mujer pobre terminaba haciendo su trabajo a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque no podía antes hacer el teletrabajo, y eso también ha causado un montón de licencias, lo que se llama mal llamadas licencias psiquiátricas, por trastornos de ansiedad, por depresión, por angustia. Eso se ha visto muchísimo estos 2 años de pandemia. O sea, para la mujer ha tenido un costo que claramente para el hombre no lo ha tenido, porque la mujer jamás se puede sacar de encima los quehaceres domésticos, la crianza, el cuidado de los hijos. O sea que la verdad que estos 2 años de pandemia han sido muy complicados para las mujeres. Tenemos que celebrar, a pesar de eso, para que no todos son noticias malas, como decía Guadalupe, la sanción el año pasado de la ley del cupo trans, que recientemente, hace pocos días, a instancias del gremio, se logró la primera incorporación de una trabajadora social del grupo colectivo el trans travesti. Es la primera que se incorpora al Poder Judicial de la Nación en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal. Con lo cual ven que lentamente se van avanzando en algunas conquistas. Nos falta mucho, debemos decir que en el Poder Judicial, por ejemplo, no hay un protocolo ante casos de violencia o de acoso laboral, o mujeres que sufren situaciones de violencia doméstica en su casa, que tienen su consecuencia en el ámbito laboral. El Ministerio Público, en este sentido, tiene un régimen de licencias más amplio y beneficioso que el propio Poder Judicial. Es una lucha, también ha sido conseguir algunos lactarios en algunos de los edificios del Poder Judicial, no todos, no hay guarderías. Así, bueno, tenemos varias falencias, pero también es cierto que creo yo que se ha avanzado lentamente, falta mucho todavía, creo yo. Comienza por lo menos a verse un cierto cambio de mentalidad. Es evidente el techo de cristal también en el Poder Judicial, porque vemos que a medida que suben uno ve la cantidad de juezas de primera instancia, cuando llega a las cámaras ya son menos, y ni que hablar en la Corte, que tenemos hombres. Se jubiló hace poco la doctora Hayton de Nolasco, que era la única mujer en la Corte, y en las anteriores ocasiones que se han jubilado ministros de la Corte han sido reemplazados por hombres. O sea que también es evidente el techo de cristal en el Poder Judicial. La carga que tienen las mujeres, el otro día comentábamos con unas delegadas del Fuero, que es increíble que todavía al día de hoy, cuando hay algún ascenso, en el caso de alguna mujer, todavía algunos se animen a preguntar si quiere tener hijos o va a tener hijos. Es increíble que en 2022 uno tenga que escuchar esas preguntas, pero bueno, es el filtro en el caso de las mujeres, es terrible, pero es así, todavía subsisten esas prácticas. Creo que hacen falta mucha capacitación para cambiar esa mentalidad. Supongo yo que quizás, ahora que entró en vigencia el convenio 190 de la OIT hace pocos días en la República Argentina, eso va a traer su correlato hacia el cambio, bueno, los convenios colectivos de trabajo, o su reglamentación en el caso del ámbito interno del Poder Judicial. Puede ser que logremos tener un protocolo de actuación en estos casos, donde las mujeres sufren o violencia laboral, acoso laboral. Es mucho lo que queda por hacer, realmente. Pero bueno, creo que se han logrado algunas buenas cosas estos años, y bueno, esperemos seguir trabajando. Hay muchas compañeras nuevas con militancia en grupos feministas que se han incorporado estos últimos años a la actividad sindical. Eso también trajo un cambio de mentalidad. Debo decir que nuestro sindicato no tiene secretaría de género a nivel de comisión directiva, no lo tiene, pero bueno. Sí había a nivel de comisiones internas, pero bueno, Leticia era la secretaria de género de nuestra comisión interna, y hubo una reforma estatutaria hace poco donde también borraron
la Secretaría de Género, las comisiones internas, pero bueno. Ven que también la situación de las mujeres, las organizaciones sindicales tampoco no es tan diferente a veces de lo que ocurre afuera. Y bueno, y en este sentido sí, me gustaría preguntarle a las compañeras, que tienen mucha más experiencia que yo, también eso, la situación de la mujer en las organizaciones sindicales. ¿Cómo ha sido? Bueno, no me quiero pasar de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Marce. Vamos a hacer una última vuelta, compañeras, con 5 minutos cada una, como para ir cerrando, contestando dudas que fueron surgiendo, planteos. Empezamos por Pilar de nuevo. Pilar, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero decirles que la verdad que ha sido súper interesante escucharlas a todas, escuchar las realidades de cada lugar. Digo, algunas cosas conocía de las compañeras más cercanas de la Argentina, digo, algunas cosas de Brasil, pero bueno, está bueno poder compartir, ¿no? Digo, yo me fui anotando algunas cosas, digo, para decir tengo muchísimo, pero esto de lo que preguntaba recién la compañera, que yo me lo había notado, la participación de la mujer en el sindicalismo, ¿no? Nosotros no tenemos, en Uruguay no tenemos cuota, digo, queda a la buena voluntad de los compañeros que estén en ese momento en la dirigencia sindical. Tenemos cuotas políticas, ¿sí?, en los partidos políticos, y bueno, y hemos tenido, o sea, tenemos mayor participación de las mujeres en los sindicatos, pero ya digo, queda a instancias de la buena voluntad. Digo, y sabemos que bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no?, de que la mujer sigue manteniendo, a pesar de luchar en contra y todo lo demás, y de reivindicarlo, seguimos teniendo ese doble o triple trabajo, ¿no? El trabajo, la militancia, la casa, los hijos, los padres, los familiares, digo, es bien complicado. Entonces se hace muy difícil para las compañeras realmente hacerse el tiempo para poder militar en el sindicato y llegar a puestos, a instancias de dirección, ¿no? Es bien complicado. Además de las situaciones que se han dado, yo compartía con mis compañeras de la Comisión de Género cuando recién empezamos a funcionar, compañeras más jóvenes, yo tengo unos cuantos añitos, y me tocó formar parte del sindicato desde la salida de la dictadura en Uruguay, digo, cuando ser mujer y militar en un sindicato era bien difícil porque por la connotación que se le daba a esa participación, o sea, la mujer era vista en la mayoría de los sindicatos como que íbamos a militar, pero también a buscar otras cosas, ¿no? Entre ellos buscar compañeros de ruta o compañeros compañeros hombres, ¿no? Siempre, nunca compañeras, pero sí compañeros hombres con un fin más bien enfocado hacia lo sexual. Era bien difícil militar, y yo no sé si esas prácticas se han cortado del todo. Yo creo que se han cortado mucho en el discurso. Nosotros en el discurso de la sociedad, que está bueno, ¿no? Porque está bueno que empiece, por lo menos en la parte discursiva, a hablar de los derechos de las mujeres y de ver mal ciertas prácticas que ejercen los hombres y los compañeros a nivel de los sindicatos. Entonces yo creo que esa es una tarea bien importante nuestra de sensibilización y de denuncia de todo eso. Y después lo otro que me anoté es esto de la importancia de la agenda común, ¿no? Yo creo que escuchándonos tenemos obviamente muchísimas cosas en común para mejorar y para reivindicar. Está claro que la lucha de las mujeres no tiene fronteras, ¿no? Las fronteras políticas que tienen que ver con las diferencias de los distintos poderes judiciales, en este caso a nivel de los países, no las damos las mujeres, las da el sistema capitalista, el sistema patriarcal. Digo, entonces me parece muy bueno poder elaborar una agenda en común para
para colaborar. Digo, a nosotros en Uruguay nos está costando el tema de la militancia, ¿no? Por esto del doble o triple labor que tenemos las mujeres, y porque hay una merma de la militancia a nivel general en todos los sindicatos. Han cambiado los tiempos, la participación presencial es más complicada para todos, ¿no? porque están las dificultades económicas que tenemos a nivel de los países. Digo, en nuestro país hubo un retroceso de todas las políticas sociales, con un recorte de salarios, recorte de aportes, recorte de todo. Todo es recorte, obviamente, hacia las clases trabajadoras y hacia los sectores menos favorecidos, digamos, de alguna manera. Entonces, me parece que esto de la agenda en común y de poder tener acciones por lo menos reivindicativas en común ayuda a las propias organizaciones de mujeres y organizaciones sindicales a fortalecerse con la experiencia del resto de las compañeras. Así que me parece bárbaro lo de la agenda en común, y es más, lo tiro arriba de esta mesa que tenemos virtual como una propuesta de continuar con estos encuentros para poder establecer medidas, por lo menos de denuncia y de reivindicación. Y bueno, por las dudas, si no tengo otro tiempo, las saludo a todas, y bueno, deseo que este 8M, las movilizaciones, estoy segura de que van a ser multitudinarias como han sido siempre, y bueno, y más después de la salida a la salida de todos estos 2 años de estar más bien apretadas, aunque se han hecho movilizaciones del 8M el año pasado, pero bueno, no pudieron ser de la magnitud que va a ser este año. Así que saludo a todas compañeras, y un abrazo fraterno. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Lili, te escuchamos para los últimos 5 minutos ir cerrando. Liliana. Hola. Sí, lo primero, hacer nuevamente extensivo y muy fraterno el saludo para todos y cada una de las invitadas muy especiales a este conversatorio. Ha sido realmente enriquecedor compartir con ustedes todas nuestras impresiones y nuestras luchas, con la grata sorpresa de que tenemos muchísimos puntos en común, y aceptando desde ya la invitación que hace nuestra compañera a integrarnos y a trabajar conjuntamente de manera más activa en una agenda internacional. Muy importante la integración en estas épocas. Con respecto a la pregunta, ¿cómo ha sido el trabajo de las mujeres a nivel de Azonal Judicial? Pues tengo que decir que como el sindicato tiene tantos años trabajando y articulando diferentes frentes de lucha, pues definitivamente mis antecesoras en el liderazgo fueron las pioneras en abrir espacios para las mujeres, y definitivamente retomo también las impresiones de quien me antecedió, en el entendido de que depende de la voluntad de quien dirija. Afortunadamente, en este momento, cuando yo me integré a la organización sindical, presidía a Freddy Machado, que es un líder que está como muy sintonizado en todas las causas y todos los movimientos de cambio. Y eso ha facilitado un poco, particularmente, la tarea de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad Social, que son las que están como más concentradas en la reivindicación del derecho, de los derechos de las mujeres en la rama judicial. Quiero decir entonces que la hemos tenido un poco más fácil que si estuviéramos hablando de liderazgo de mujeres en el sindicato hace 15 o 20 años. Definitivamente ha pasado mucha agua bajo el puente, y definitivamente quienes me antecedieron en el liderazgo de estas causas tuvieron que tenerla un poco más difícil de lo que ha sido para Carola Enríquez y para mí el trabajo a nivel sindical. Tenemos muchísimas mujeres en junta directiva, tenemos muchísimas mujeres liderando secretarías y en las subdirectivas a nivel nacional, tenemos muchas mujeres líderes y activistas que permanentemente buscan y encuentran espacios de acción y de interacción y de apoyo a nivel sindical. Y a los hombres, pues agradecerles porque han sido apoyo, han aguantado un poco la necesidad de las mujeres de ser escuchadas desde nuestra esencia y nuestra condición de mujeres, a veces un poco emotivas, a veces conflictivas, a veces difíciles, pero ellos nos han sabido llevar y nos han impulsado. Yo agradezco, la verdad, incluso la paciencia.
Y pues agradecer nuevamente compartir este escenario con ustedes en el día de hoy y quedarme atenta a la agenda, a las invitaciones, a recoger esa posibilidad de trabajar armónica e integradamente. Un abrazo a todas y fue un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Lili. Guada, te escuchamos. Bueno, me gusta retomar esta pregunta, esta propuesta que hacía Marcela, para mencionar que en el sindicalismo, por lo menos en nuestro país, o en los sindicatos, mejor dicho, tenemos una ley de cupo femenino de 30% desde 2002, si mal no recuerdo. Es decir, que las conducciones sindicales tienen que estar compuestas por un piso del 30%, sin embargo sabemos que esto rara vez se cumple, o que a veces se cumple por una cuestión formal y se nos asigna lugares relegados de asistencia, de cuidados, dentro de esas conducciones, ¿no? Secretarías relacionadas con ese tipo de tareas, Secretaría de Actas, de Acción Social, y seguimos estando, digamos, marginadas de los cargos de decisión política. Sin embargo, como mencionábamos antes, afortunadamente la marea feminista también permeó a los sindicatos y posibilitó a las compañeras feministas que veníamos militando en los sindicatos otra espalda, otro plafón para nuestros planteos, ¿no? Y se viene planteando desde el sindicalismo feminista la cuestión de la paridad, e incluso ir más allá, pelear la equidad para superar esta mirada binaria, ¿no? Paridad lleva a varón-mujer, y de lo que se trata es de incorporar a toda la diversidad de trabajadores y trabajadoras. Que las organizaciones sindicales puedan ser reflejo y representación de toda la diversidad de sus bases, cosa que notamos que no está sucediendo, y eso es un impedimento. Son estructuras conservadoras, y eso es un impedimento para que los sindicatos se actualicen en un sentido de reforzar la representación de las bases, ¿no? En un sentido positivo, no actualizarse como nos quiere vender la derecha de la reforma de los sindicatos en un sentido restrictivo y para recortarles el poder. Todo lo contrario, una reforma en un sentido de ampliación de su base de representación. Solo así, como decía Pilar, y coincido plenamente, vamos a poder construir sindicatos más amplios, más fuertes, con mayor poder de negociación para resistir la ofensiva de las derechas a nivel global, a nivel regional y en cada uno de nuestros países. Y para cerrar, les hago un saludo enorme a las compañeras, un saludo sororo en este 8 de marzo, que no nos vamos a ver entre nosotras en las calles, pero nos vamos a saber y a sentir en las calles de nuestros respectivos países, y necesitamos salir, movilizarnos y enviar un mensaje claro a las derechas, al Fondo Monetario Internacional, a sus socios locales y a los fascismos que pretenden avanzar sobre nuestros derechos conquistados, de que no solo no van a lograrlo, sino que además estaremos siempre en la calle reclamando por todos y cada uno de nuestros derechos. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Guada. Bueno, vamos a pasar a Tini y a Mariam. Bueno, pues en este caso empiezo yo. Lo primero, agradeceros vuestro tiempo y espero que podamos compartir más tiempo pronto, que podamos volver a vernos y a volver a compartir experiencias. Dos cosas quería apuntar. En Comisiones Obreras somos un sindicato de clase sociopolítico. En este caso sí tenemos una cuota, que es del 40%, que se cumple, sobre todo no hay problema donde no son sectores mayormente masculinizados. En el caso de, como es un sindicato confederal y federal, en el caso de mi territorio, de la Comunidad Valenciana, sí que puedo decir con orgullo que la secretaria general de la Federación a la que pertenece el sector de justicia es una mujer, y la secretaria de la Confederación, a la que pertenecen todas las federaciones, es una mujer, y la secretaria de la Federación a la que pertenece el sector de justicia a nivel estatal
también es una mujer. Todo esto viene, como comentaba mi compañera, del último proceso congresual, en el que además el sindicato se definió, y así consta en los estatutos, como un sindicato feminista. Eso es la lucha. Yo llevo ya bastantes años, pero sé que es una lucha que venía de mucho atrás, mucho antes de que llegara yo, y que agradezco mucho a las compañeras que empezaron y creo que es muy importante. Y también quería destacar la importancia de que todo el tema que se ha relacionado con las condiciones laborales específicas de las mujeres la negociemos mujeres. Creo que la experiencia de lo que nos sucede, de lo que vivimos día a día, es trascendental a la hora de transmitirlo en cualquier medida que queramos adoptar o negociar para que nos lleve a la igualdad real. Es algo que yo experimenté en lo que comentaba antes, en la negociación del plan de igualdad, en la que los compañeros, por parte tanto de mi sindicato como de otros dos, éramos solamente mujeres. Es verdad que tuvimos la suerte de que la administración con la que negociábamos también se componía de mujeres. Eso se nota mucho a la hora de la negociación, si negocias con un hombre o con una mujer. Pero los dos sindicatos que llevaron a componentes hombres a todas las reuniones fueron un grave problema. Llegaron a pedir que hubiera un plan de igualdad para hombres, a preguntarse de qué necesidad había de que hubiera un plan de igualdad. Incluso aunque finalmente firmaron el plan, lo hicieron con un voto particular en el que se oponían a diversas de las medidas. O sea que sí que creo que es importante nuestra presencia y creo que debe de ser mayoritaria en cualquier mesa de negociación en la que se vaya a hablar de los derechos concretos de las mujeres y de la igualdad real. Y dejo ya a mi compañera Tini que también intervenga. Muchas gracias, de verdad, por haber compartido estos momentos. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero despedirme también confiando, como mi compañera, en que estos encuentros puedan convertirse en algo habitual, en ese camino que manifestáis todas, de confluir en una agenda de trabajo y de reivindicación común. Quiero terminar también con un mensaje de ánimo para seguir desarrollando el feminismo en el ámbito sindical, que estamos poniendo de manifiesto que nos sigue haciendo mucha falta y que todavía hay mucho camino por recorrer y muchas batallas que vencer. Ánimo para seguir peleando también contra la justicia patriarcal, que parece ser que también es bastante universal y que también necesita una pelea unitaria y una pelea constante. Y ánimo para construir un mundo mejor, sin violencia y sin guerras, porque las mujeres en las guerras siempre acabamos siendo las mayores víctimas. Así que, compañeras, salud y paz. Muchas gracias, chicas. Jussi, si querés despedirte, te escuchamos. Sim, vamos às palavras finais, né? Apesar dos graves problemas que a gente vivencia, né? Especialmente no meu estado, que é a última fronteira antes da Amazônia Legal, e do crescente uso de agrotóxicos aqui na região, com adoecimento mental, físico, em razão de ter que comer alimentos com agrotóxico, né? Apesar do avanço sobre as terras indígenas, com mudança do marco legal, e cujos estudos da FUNAI vêm sendo relegados a um segundo plano, e terras certificadas em cima de terras indígenas do meu estado, apesar do desrespeito à tradição dos povos originários e à tradição dos povos quilombolas, e entre outros povos tradicionais aqui do meu estado, a gente não pode desanimar, né? Acho que a gente tem uma luta grande pela frente, a gente tem que estar ombreando com as companheiras do campo e da cidade para formatar uma agenda comum para a América Latina, né? Mas que a gente tenha clareza do que a gente quer atingir com isso, porque o judiciário não está dissociado dessa realidade que nós vivemos. E tem um papel a cumprir, que não pode mais ser o papel daquele judiciário que, historicamente, é hierarquizado, engessado, último poder que não tem eleições, que não é democrático, porque não tem eleições no meu país, não sei como é a organização nos outros países todos, mas, pelo que eu tenho notícia, também muitos outros são assim. Acho que a gente precisa fazer esse enfrentamento como mulheres aguerridas e corajosas que somos, né?
Eu tenho aqui colocado o meu nome sempre à disposição de todas as ações políticas que a gente tem feito e tenho participado com bastante frequência, né, dado o meu máximo, o meu melhor, para que a gente construa uma agenda diferente dessa a que estamos submetidas no último período, e que impacta a vida de nós mulheres de forma muito mais forte, né? Então, eu penso que nós, que somos trabalhadoras do judiciário, temos um papel a cumprir nesse cenário, que é, inclusive, de também dar uma sacudida nesse poder que nós trabalhamos, né, como instituição mesmo de Estado. Então, eu queria deixar um agradecimento especial para todas vocês, chamá-las a contribuir conosco nessa luta, né? Eu sei que não é fácil ser mãe, mulher, trabalhadora, às vezes fazer atividade sindical sem ter liberação, correr atrás de tantas coisas, né? E ainda ter um tempo para cuidar da nossa saúde mental e ter autocuidado para que a gente não sucumba, né? Então, eu acho que esse esforço ele vale a pena, né? Eu fiz ele a vida inteira e vou continuar fazendo até morrer. Um grande abraço para todas e foi um prazer participar com vocês aqui dessa importante contribuição para as mulheres do nosso país, do mundo e especialmente as do Poder Judiciário, que muitas ainda não têm a consciência do papel importante que tem nesse cenário que a gente vive. Tá bom? Obrigada. Susi, muchas gracias. Marcela, te escuchamos. Bueno, para culminar, la verdad que ha sido un placer estar todas con trabajadoras judiciales, volver a darnos cuenta que la agenda es común, que tenemos los mismos problemas, así que espero que este sea el primero de varios encuentros en los cuales podamos seguir profundizando esta hermandad y lograr sindicatos feministas, como tienen las compañeras de España. Adiós, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Y agradecerles haber podido concretar este encuentro, esperar el próximo y que este 8M nos encuentre a todas luchando por nuestros derechos desde cada lugar donde estemos, ¿sí? Hasta luego. Leticia, perdón, si hacemos una foto general, antes de que se vayan, digo. Me falta Lili. Liliana. Sí, ya estaba afuera, espérenme, ya regreso. Lista. Bueno, compañeras. É uma alegria ombrear com vocês esse importante período histórico. Vamos Fue un gusto. Realmente. Gracias, Susi. Gracias, chicas. Grande abraço. Un abrazo para todas. Obrigado, Joana, querida. Um abraço. Beijo, Tchau, obrigado. companheiras. Chao, compañeras. Un gusto. Obrigada. Compañeras. ¿Cómo salgo? Falta eu sair aqui, né, gente? Saiu.